Hola, soy Kobayashi de Sony. En este video, discutiremos el modelo básico de redes neuronales con respecto al mecanismo de atención utilizado con tanta frecuencia como las redes neuronales convolucionales en los últimos años. El contenido de este video está dirigido a personas con conocimientos básicos de Deep Learning. Vea nuestros videos anteriores que cubren los conceptos básicos del aprendizaje profundo si desea aprender o revisar ese contenido. La atención se ha convertido en una técnica popular principalmente en los campos relacionados con los idiomas, como la traducción. Debido a que la discusión sobre el concepto básico de atención tal como se usa en el procesamiento del lenguaje se volvería un poco complicada, usaré una tarea de clasificación de imágenes como medio para ayudarlo a obtener una comprensión más amplia del concepto de atención. En la segunda mitad del vídeo repasaré la atención utilizada en el procesamiento del lenguaje y algunas variaciones populares de la atención utilizada en el procesamiento del lenguaje. Primero repasemos la esencia de la idea de crear la configuración de atención. En pocas palabras, la atención en el aprendizaje profundo es un mecanismo utilizado para representar en qué parte de los datos de entrada se centra una capa o un mecanismo utilizado para crear la salida correspondiente para este tipo de datos de entrada centrados. Al clasificar imágenes de entrada y la entrada actual es una imagen de un perro, por ejemplo, los humanos, por supuesto, reconocerán que la imagen es de un perro independientemente de lo que haya en el fondo. Naturalmente, determinamos el tema de una imagen enfocándonos en el tema principal sin mirar lo que hay en el fondo. Sin embargo, con las redes neuronales convolucionales, cada capa de convolución procesa la imagen completa independientemente de lo que esté en primer plano y de fondo. Veamos un ejemplo de una red configurada con múltiples capas de convolución y una agrupación promedio global en la capa final para promediar las características de toda la imagen. En esta red, la capa final completamente conectada de afine estima la categoría de la imagen. Cuanto más pequeña sea el área de toda la imagen tomada por el sujeto real, más se verán afectados los resultados de la clasificación por el fondo y otra información sin importancia. Por supuesto, si el proceso de entrenamiento se realiza utilizando una gran cantidad de datos, la red neuronal aprende a no generar características en segundo plano, por lo que la agrupación promedio global no se ve afectada por los fondos. Pero también se considera que el aprendizaje es difícil porque es necesario expresar el procesamiento que se centra en el primer plano con una CN normal. El uso de atención nos permite configurar redes neuronales para realizar el reconocimiento enfocándonos en áreas específicas en las imágenes de entrada. El ejemplo más simple de esto sería bifurcar la salida de convolución en algún lugar de la red neuronal convolucional de modo que una imagen sea generada por dos o posiblemente más capas de convolución. Aquí, configuramos sigmoid, que funciona como función de activación para la salida de convolución, para generar un valor entre 0,0 y 1,0 para cada píxel. Sigmoide es una función que almacena valores de entrada dentro de un rango de 0 a 1. Por lo tanto, al usar sigmoide como función de activación, se generará un valor entre 0 y 1 para cada píxel. Luego multiplicamos estos valores por la salida de convolución original. Las dos capas convolucionales adicionales estiman las áreas de enfoque en la salida de convolución original. Luego, se multiplican las áreas de enfoque estimadas. Las áreas cercanas a un valor de 0 se multiplican por valores cercanos a 0, lo que significa que estos valores estarán cerca de 0 y, por lo tanto, no serán áreas de enfoque. Las áreas con valores multiplicados por valores cercanos aún se generan casi como el valor original, lo que significa que estas son las áreas de enfoque.
Configurar el procesamiento de esta manera da como resultado que la mayoría de los valores de salida sigmoideos cercanos a cero no se utilicen en el proceso de reconocimiento posterior. Configurar una red neuronal para estimar las áreas de enfoque y utilizar cuyo resultado en el procesamiento posterior es el ejemplo más básico del uso de la atención. En este ejemplo de procesamiento, solo la información sobre las áreas de interés se utiliza en el procesamiento posterior. Debido a que utilizamos Deep Learning, utilizamos capacitación basada en datos para derivar la parte del ACN adicional que determina las áreas de enfoque. A continuación, me gustaría analizar la configuración de atención del tipo excitación y excitación introducida por primera vez en la red neuronal convolucional SNEP. Como se presentó en videos anteriores, Convolution ejecuta múltiples filtros en las imágenes de entrada para generar múltiples imágenes como salida. Las imágenes de salida representan diferentes características incluidas en diferentes imágenes de entrada. Estas características se utilizan para determinar si las imágenes inmediatamente después de la capa de entrada, por ejemplo, tienen bordes verticales, bordes horizontales, puntos o colores específicos. Con las redes neuronales convolucionales normales, todas las funciones se utilizan tal cual en las capas de convolución posteriores. Al reconocer imágenes, los humanos saben naturalmente cuándo prestar atención al color, las formas o los patrones de textura. Dicho esto, usaremos la agrupación promedio global en las imágenes de entrada y la agrupación promedio en toda la imagen para que la cantidad de características resultantes de toda la imagen sea procesada por una capa de dos capas completamente conectada. La siguiente figura muestra que estamos usando una convolución un-X-1. Usamos múltiples instancias de esto para obtener el resultado del número de dimensiones de múltiples imágenes de convolution. Luego, se agrega sigmoide para obtener un valor entre 0,0 y 1,0, que se utiliza para operaciones de multiplicación en cada imagen. El valor entre 0 y 1 producido por sigmoid se utiliza para determinar qué características de las imágenes generadas por convolution son áreas de enfoque. Hemos probado con éxito experimentalmente que podemos lograr un alto rendimiento con solo un ligero aumento en la cantidad de cálculo utilizando varias redes de clasificación de imágenes agregando este marco a cada unidad de convolución. El ejemplo de atención dado al principio determina dinámicamente en qué áreas de las imágenes centrarse. En el siguiente ejemplo, analizaremos el uso de atención para determinar dinámicamente en qué características específicas de una imagen enfocarnos. Este ejemplo de atención se utiliza para clasificar oraciones. Para este ejemplo, usaremos una tarea típica de clasificación de oraciones para determinar si las oraciones son positivas o negativas. Podemos configurar una red para enfocar palabras en ubicaciones específicas de la misma manera que las redes determinaron las áreas de enfoque en las imágenes como acabamos de comentar. Primero, usaremos una red neuronal convolucional o una red neuronal recurrente para obtener la cantidad de características de cada palabra en las oraciones de entrada. Como hicimos con el procesamiento de imágenes, usaremos convolución o sigmoide para calcular un valor entre 0 y 1 usado para representar qué ubicaciones de oraciones son el área de enfoque. Estos valores luego se multiplican por un vector de características generado por cada palabra. El resultado se promedia con la frase completa o se suma, que luego se utiliza como base para realizar el reconocimiento. Esta configuración permite que una red neuronal estime las palabras específicas de enfoque que permiten la estimación final de si una oración es positiva o negativa. En este ejemplo, la red neuronal puede determinar que una oración es positiva centrándose únicamente en la palabra exquisito de la oración.
Ahora, repasemos un uso típico de atención que se utiliza a menudo en tareas relacionadas con el lenguaje. Antes de discutir el uso de atención, primero echemos un vistazo a una red neuronal básica que se utiliza para traducir oraciones de entrada a través del STM en una red neuronal recurrente. He hablado de las redes neuronales recurrentes y STM en videos anteriores, así que échales un vistazo. La parte superior de la red utilizada para la traducción automática basada en el STM extrae características de la primera palabra mediante un codificador. Las características de la siguiente palabra se extraen de la siguiente palabra y de las características de la primera palabra. Este proceso se repite para extraer características de todas las palabras. El resultado de este procesamiento es que el vector de salida del STM, una vez alcanzada la última palabra, conserva las características de toda la oración. El decodificador inferior se utiliza para tomar el vector de características obtenido por el codificador para generar una traducción de la oración original. Desde el primer vector, se genera la primera palabra. Luego, se genera un vector de características a partir del primer vector y la primera palabra para producir la segunda palabra. Este proceso continúa para todas las palabras. Este proceso es similar al de una persona que reduce el contenido de una oración que escucha un concepto y luego recrea una oración basada en este concepto. Sin embargo, cuando una persona realmente traduce contenido que necesita traducirse con precisión, asumiría que el proceso implica encontrar la coincidencia correspondiente de cada palabra en el idioma de origen. Al traducir esta oración, por ejemplo, primero tenemos el sujeto, que es hamburguesa. Luego tenemos la palabra japonesa en este restaurante que aún no ha sido traducida. A medida que el proceso continúa de esta manera, la oración se traduce con mayor precisión al vincular cada palabra del origen con una palabra del destino. Aquí, usaremos atención para centrarnos en la primera palabra que debe traducirse y generar esta primera palabra. Con base en este resultado, la red neuronal determina la siguiente palabra de enfoque en la oración original y luego genera la siguiente palabra. Este proceso se repite para realizar el proceso de traducción. Hay varias formas de implementar la atención, por lo que presentaré la forma más sencilla para facilitar la discusión. La configuración de atención aquí determinará en qué parte de la oración de entrada enfocarse cuando la red genera cada palabra. Si bien es un poco complicado, veamos el funcionamiento real mientras continuamos discutiendo. Para estimar la primera palabra en la traducción, se calcula el producto interno del vector inicial del decodificador y el vector de características de cada palabra que es la salida del codificador. La atención produce una puntuación para cada palabra, donde las puntuaciones más altas indican las palabras de interés. Luego, se realiza un cálculo softmax sobre esta puntuación. Esta operación se convierte en una expresión de probabilidad en la que la suma de los valores de puntuación es 1. Esto representa la ubicación del foco en la serie de entrada. En este caso, se trata de la palabra hamburguesa. El valor de softmax se multiplica por el vector de características emitido por el codificador en cada paso del proceso. El vector de características de cada palabra se agrega en cada dimensión. En otras palabras, se realiza una operación de suma ponderada en el vector de características para que las palabras con mayor grado de enfoque tengan un mayor impacto. Luego, la primera palabra de salida se deriva en función de las características combinadas y la salida del STM. Este proceso se repite para derivar la siguiente palabra de la oración. La siguiente palabra se determina calculando el producto interno del STM de salida para el paso de tiempo anterior y las características en cada paso de tiempo de entrada y luego obteniendo el valor de softmax. En este caso, sigue siendo la palabra hamburguesa.
Se realiza una operación de suma ponderada en el vector de características utilizando el peso softmax y luego esto se concatena con la salida alst para generar la siguiente palabra. Este proceso se repite hasta que se genera la oración completa. Si bien parece complicado al principio, básicamente tenemos un marco en el que se calcula el área de enfoque en la entrada para cada palabra de salida. Además, se obtiene un vector de características para aumentar el impacto del área de enfoque. Todo esto se utiliza para obtener cada palabra de salida. Ahora que hemos cubierto el método más simple de implementar atención, veamos un proceso un poco más complicado para separar las características de una palabra en la fuente en una clave y un valor. En este caso, tenemos un vector de consulta y un vector clave que se utilizan para determinar la palabra de enfoque. El producto interno de estos vectores se obtiene para realizar el cálculo para determinar la palabra de enfoque. El valor de softmax se multiplica por el vector valor en lugar del vector clave para obtener el valor de suma ponderada para cada dimensión. Separar la información de características en un vector clave utilizado para determinar el punto de enfoque y un vector de valor que representa el valor finalmente utilizado nos permite crear una configuración de red neuronal que produce una mejor expresividad en el idioma de destino. Hablemos ahora de las funciones de los vectores de consulta, clave y valor. Los vectores clave y valor representan qué respuesta proporcionar en respuesta a qué consulta para cada palabra en la fuente. El vector de consulta representa el tipo de consulta en el destino. Una vez ingresado el vector query, se obtiene el producto interno para cada clave usando la consulta para luego obtener un grado de similitud. Debido a esto, el vector clave más grande que esté más alineado con la consulta tendrá el valor más grande. Luego, se genera un valor correspondiente a la clave. El producto interno real será una probabilidad obtenida sumando softmax para producir un valor de 1. Luego, el valor se pondera en función de este resultado. El proceso resultante obtiene un valor clave que se alinea con la consulta. A continuación, hablemos de la autoatención utilizada en los modelos de lenguaje. En el ejemplo anterior, atención se configuró para usar los vectores consulta, clave y valor para crear correspondencia entre dos series de secuencias diferentes. Con SLFATTNTION, la consulta, la clave y el valor se utilizan para extraer características de una única serie. Por ejemplo, el significado de una palabra depende del significado de otras palabras de la oración. Esto se puede ver cuando una oración contiene una negación o un modificador. En esta oración, la palabra no me gusta se niega con la palabra no. La autoatención permite operaciones que determinan las características de una palabra utilizando otras palabras como referencia. Más específicamente, los vectores consulta, clave y valor se crean para cada palabra en la entrada al extraer características de una oración. Tomando la palabra no me gusta, en la tercera posición, por ejemplo, se realiza un cálculo de producto interno en el vector de consulta para no me gusta y el vector clave para todas las palabras, que luego se suma usando softmax para derivar una probabilidad igual a 1. Luego, esperaríamos que el modelo asignara un valor grande a la palabra utilizada para determinar las características de no me gusta, que en este caso es no. Este peso se multiplica por el vector valor y se utiliza para realizar una operación de suma ponderada en la palabra actual. Por ejemplo, el modelo puede expresar una negación centrándose en el segundo no, para caracterizar la palabra no me gusta. La autoatención es un marco mediante el cual la red neuronal se actualiza con los resultados del uso de la atención. Esto es diferente del uso de la atención FUNT o BJETV que se utiliza para crear correspondencia entre dos series diferentes.
El uso de la autoatención permite un marco mediante el cual las características de un área de enfoque se determinan al centrarse en otra área de enfoque. Esta autoatención se utiliza cada vez más en el procesamiento de imágenes. Podemos tomar la salida de convolución, por ejemplo, y crear vectores de consulta, clave y valor usando convolución uno por uno. Cada píxel, como un píxel superior izquierdo, equivale a una palabra en el ejemplo anterior. Los vectores que se muestran con el borde rojo son los vectores de consulta, clave y valor para cada píxel. En este ejemplo, la autoatención se utiliza para determinar en qué píxel de un área de 7x7 píxeles enfocarse y cómo determinar las características de cada píxel. Primero, se deriva el producto interno del vector de consulta para el píxel superior izquierdo y todos los demás píxeles del vector clave. A partir de ahí, se obtiene el valor de softmax. El resultado de esto es la determinación de que las características del píxel superior izquierdo deben estar determinadas por otros píxeles. Luego, los valores de todos los píxeles se ponderan utilizando el resultado de softmax mientras se realiza la operación de suma ponderada. El procesamiento descrito hasta este punto se realiza en todos los píxeles de entrada. El resultado de todo este procesamiento se utiliza para realizar una operación de suma ponderada en la entrada original para derivar una salida. El uso de la atención propia para cada píxel como este ha sido eficaz en desafíos con resultados cambiantes, como cuando hay una distancia significativa entre objetos en la imagen. Esta técnica también ha sido particularmente efectiva cuando dichas posiciones están demasiado lejos para expresarse con convolución o cuando hay demasiadas variaciones de la posición. Con eso, he mostrado algunos marcos de atención que consisten en arquitecturas utilizadas para realizar tareas de procesamiento de imágenes y lenguaje. Algunos podrían pensar que usar todas las entradas con una configuración completamente conectada es el mejor enfoque, incluso si no se usa un marco de atención. Sin embargo, una configuración totalmente conectada genera demasiados parámetros, lo que podría provocar un sobreentrenamiento a partir de un conjunto de datos limitado. El uso de una arquitectura como atención con conexiones que cambian dinámicamente para expresar conexiones sueltas y conexiones neuronales locales logra un proceso de entrenamiento estable y un alto rendimiento a partir de datos limitados. Por ejemplo, convolution es una función con poder expresivo limitado debido al acoplamiento flexible en comparación con affine. Refinar el número de parámetros y la expresividad para que sean suficientes para la tarea específica da como resultado, en última instancia, un mejor rendimiento. La atención es un concepto bastante amplio con muchas variaciones. Los ejemplos presentados aquí son solo algunos ejemplos típicos. Por ejemplo, atención también se puede utilizar para seleccionar valores que se incluirán en estados de celda cerrada, así como valores de salida relacionados con configuraciones del STM como se presentó en el video anterior. Como ahora comprende, cambiar dinámicamente las conexiones de la red neuronal de acuerdo con los datos ingresados usando atención para cambiar dinámicamente el punto de enfoque tiene una amplia aplicabilidad. Le animo a que intente diseñar configuraciones de atención adecuadas para sus propósitos. En videos futuros, me gustaría analizar configuraciones de redes neuronales populares que incorporan atención para tareas relacionadas con el lenguaje, así como también cómo implementar dichas configuraciones en Neural Network Console.